Dios le bendiga. Hoy quiero hablarles un poco sobre Efesios capítulo 6, versículo 12, un texto muy conocido, pero que muchas veces no comprendemos a profundidad. Dice así la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. Contexto histórico. El apóstol Pablo escribió esta carta desde una prisión en Roma alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. Efesios no fue escrita a una sola iglesia, sino que era una carta circular enviada a varias congregaciones de la región de Asia Menor, especialmente en Éfeso, una ciudad muy importante en ese tiempo. Éfeso era conocida por su gran templo a la diosa Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad estaba llena de idolatría, magia, cultos paganos y brujería. Por eso, cuando Pablo habla de huestes espirituales de maldad, él no lo dice de forma simbólica. Él sabía que había una batalla espiritual real en el ambiente de esa ciudad. Contexto cultural. En la cultura de ese tiempo, los romanos eran conocidos por sus ejércitos poderosos. Un soldado romano usaba una armadura completa y era símbolo de disciplina, fuerza y autoridad. Así que cuando Pablo escribe sobre la armadura de Dios, él usa un ejemplo que todos los creyentes podían entender fácilmente, porque cada vida veían los soldados caminando por las calles, porque cada día veían los soldados caminando por las calles. Además, la cultura griega y romana creía firmemente en la existencia de espíritus, dioses y fuerzas invisibles. Por tanto, cuando Pablo menciona a los principados y potestades, los oyentes entendían que se referían a poderes espirituales que operaban detrás del mundo físico. Pero él aclara que esos poderes no son invencibles, porque los creyentes tienen autoridad en Cristo. La frase "no tenemos lucha contra sangre y carne" significa que nuestra verdadera batalla no es contra las personas. Aunque alguien nos ataque, critique o haga daño, esa persona no es el verdadero enemigo. Detrás de todo el conflicto, principalmente el conflicto, hay influencias espirituales que buscan dividir, que buscan desanimar y destruir. Principados y potestades. Esta palabra, este término, representan rangos de autoridad demoníaca, una especie de jerarquía espiritual del mal, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Se refiere a sistemas y estructuras que operan en el mundo para mantener a la gente alejada de Dios. Y huestes espirituales de maldad abarca todo tipo de influencia demoníaca que opera en el ambiente invencible. Pablo nos enseña que la vida cristiana es una guerra espiritual constante. No es una lucha física, sino una lucha, una batalla por el alma, la mente y la fe. Por eso más adelante dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Versículo 13. Para poder resistir los ataques del enemigo. El enemigo no siempre se presenta con cuernos y tridente. A veces se disfraza con pensamientos negativos, ansiedad, orgullo, celos, desánimo o tentaciones sutiles. Por eso el creyente necesita discernimiento espiritual
para identificar cuándo estás siendo atacado. Hermano, hermana, tal vez hoy no entiendes por qué todo se te está complicando, por qué te sientes cansado, por qué sientes peso, cansancio o ataques que no puedes explicar. Pero tienes que entender, no es contra carne ni sangre, no es con tu jefe, no es con tu familia, no es con tu amigo, es una batalla espiritual y se pelea de rodillas y con determinación y fe. El enemigo sabe que si logra distraerte, te derrota, pero cuando tú te levantas en oración, en adoración y en obediencia, toda hueste espiritual retrocede. Cristo ya venció en la cruz y nos dio autoridad para resistir firmes en la fe. Así que no temas, no huyas y no te rindas. Ponte la armadura de Dios cada día, la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra, la oración, porque el que está contigo es más poderoso que el que está con el mundo.